Ya, hoy día lo que vamos a ver entonces son las generalidades de la anatomía del sistema respiratorio específicamente. Ese es el varón, vamos a ver las generalidades, así que no vamos a ver, no se hagan tantas expectativas que vamos a ver cosas tan profundas, pero sí vamos a poder entender lo que es el sistema respiratorio. Ya, obviamente debemos entender primero antes, para saber bien lo que es el sistema respiratorio, entender que nosotros en el cuerpo tenemos dos tipos de circulación, lo que se llama circulación mayor o también circulación sistémica y la circulación menor o también llamada circulación pulmonar. ¿Por qué circulación menor? Porque obviamente el recorrido que tiene que hacer la sangre es mucho menor, porque va a ir desde el corazón hacia los pulmones. En tanto que la circulación se denomina mayor o sistémica porque tiene que recorrer desde el corazón a todas las partes del cuerpo. Y eso se va a encargar lo que es el lado izquierdo del corazón, ya de movilizar toda la sangre llena de oxígeno que proviene desde los pulmones, porque va a estar llena de presión de oxígeno para entregarse a todas las células del cuerpo y puedan generar su metabolismo. Una vez que las células generan su metabolismo, nos van a devolver el CO2, que va a transformar la sangre arterial en sangre venosa, la cual tiene que retornar hacia el corazón a través de la vena cava superior y vena cava inferior, van a ingresar hacia el atrio derecho, después pasan al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasan al tronco pulmonar, que va a conformar las dos arterias pulmonares. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo, no? ¿Se denominan arterias pulmonares? Verás. No, se llaman Pucha, arterias. está apuntando una vena ahí. ¿Ah? ¿Sí? ¿Te está apuntando una vena ahí? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Ya, apostemos. ¿Cuánto? Pongámosle plata al tiro a esta cosa. Lo que estoy apuntando ahí es una vena. ¿Eh? ¿Se atreve o no se atreve? Sí. Sí. Es una arteria. Es una arteria. Recuerden, chicos, que la diferencia entre una arteria y una vena es que una arteria sale del corazón y una vena llega al corazón. No es el contenido que llevan en el interior. ¿Ok? Vale. ¿Se Había entiende? vivido engañado toda mi vida. Para que vea. No, lo que pasa es que uno normalmente está acostumbrado a ver la circulación mayor, que ahí sí se da que el caso de las arterias llevan sangre arterial, que la sangre arterial significa que está rica en oxígeno. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué es distinta la arteria a la vena? Porque la arteria, como el corazón tiene que hacer mucha fuerza, la arteria tiene que soportar esa fuerza del corazón, por lo tanto tiene mucho músculo alrededor. Pero en la circulación menor ya después se produce la producción de CO2 y ese vaso sanguíneo llega al corazón. Por lo tanto, al llegar al corazón es una vena, ¿cierto? Pero después, al salir del corazón, porque el corazón igual tiene que bombear sangre, lo tiene que hacer a través de una arteria. Pero esta arteria es muy peculiar porque va a llevar sangre de tipo venosa, o sea, sangre que está pobre en oxígeno pero rica en CO2 y la va a llevar hacia los pulmones, en donde se va a producir el intercambio gaseoso. ¿Dónde? En los alvéolos. Ya, los alvéolos que están conformados por los neumocitos tipo 1 y tipo 2, donde el neumocito tipo 1 es el más importante porque es el delgadito, el que forma la pared, para que se produzca el intercambio entre del CO2 y del oxígeno, donde el CO2 pasa desde la sangre venosa hacia el alvéolo y el oxígeno pasa desde el alvéolo hacia el torrente sanguíneo. Y miren lo que les voy a decir, pasan a lo que es la vena pulmonar. Por lo tanto, esta es una vena. Perdón, me adelanté. Esto es una vena pulmonar. ¿Por qué es una vena pulmonar si lleva sangre arterial? Porque sale del pulmón. No, Porque va hacia el corazón.
Muy bien, porque va hacia el corazón, bien, va hacia el atrio izquierdo. Y del atrio izquierdo, esa sangre que está rica en oxígeno pasa hacia el ventrículo izquierdo y va a salir a través de una arteria. ¿Cuál es esa arteria? Ya, esto se lo pregunto a un niño de primero básico y me responden al tiro, ¿eh? ¿Cómo se llama esa arteria, po? Que sale del ventrículo izquierdo y que lleva la sangre arterial a todo el cuerpo. ¿Aorta? La aorta, po, guayo. La aorta, po. Exactamente. Y ahora, pregunta. ¿Cuál corazón es más fuerte? ¿El corazón derecho o el corazón izquierdo? ¿El derecho? ¿Por qué? Por la... Tiene que ejercer la presión suficiente para que la sangre se movilice por todo el cuerpo. Pero Sí. eso entonces sería el corazón derecho. Mm. La verdad no estoy El seguro. rojo. ¿Ah? El rojo. La verdad no estoy seguro. Es el corazón izquierdo. Porque como di, Ah, ok. ay, chuta, no alcancé a ver quién dijo, pero claro, tiene que llevar la sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, el corazón derecho tiene que ejercer una presión suficiente para que llegue. Ahora, mi pregunta, ¿cuál es esa presión que tiene que ejercer el corazón para que la sangre llegue a todo el cuerpo? Esto es cultura general, ¿ah? No es nada del otro mundo. ¿Qué presión tiene que generar el corazón para que la sangre llegue a todas las partes del cuerpo? Le voy a colocar la musiquita de Mario Bros. ¿Ah? Cuando se va acabando el tiempo. Cuando ustedes se toman la presión arterial, ¿cuál es la presión arterial normal? Entre 80 y 120 milímetros de mercurio. 120 en 80 milímetros de mercurio. Muy bien, la sistólica, o sea que es cuando el corazón se contrae, de 120. Por lo tanto, tienen que generar una presión de 120 miligramos de mercurio. ¿Ya? En tanto que el corazón derecho, como tiene que bombar sangre hacia los pulmones y los pulmones quedan al ladito, tiene que ejercer mucho menos presión. Y es tan poca la presión que genera que es solamente un 10% de lo que genera el lado izquierdo. O sea, aquí se genera una presión de 12 milímetros de mercurio sistólica y alrededor de 7 en diastólica. Interesante, ¿cierto? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Es que yo me confundí porque estaba viendo, o sea, la parte roja yo la vi como la derecha. Por eso no Ah, lo vi. ya. Pero ahora lo ve bien. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? ¿Arteria? Vena. 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 Recuérdense, Ah, recuérdense, miren, para una pequeña ayuda. En la circulación menor es al revés. Todo es al revés. Lo que ok, nosotros ok. pensamos que es vena es arteria y lo que pensamos que es arteria es vena. ¿Ya? Así les va a quedar claro. Gracias, profe. Pero, miren, fíjense, la definición es así. Vaso que sale del corazón, arteria. ¿Por qué? Porque el corazón, como ejerce fuerza, ese vaso tiene que estar preparado para soportar esa fuerza, entonces tiene mayor musculatura. Entonces una arteria. ¿Ya? En cambio, una vena es un vaso que llega al corazón. Y como llega al corazón, no tiene que soportar la presión del bombeo ya cardíaco, por lo tanto tiene muy poca musculatura. Por eso se le denomina vena. Ya. Veamos.
Entonces, en el sistema respiratorio nos vamos a encontrar que hay dos secciones, ya una que es la sección o que se llaman las vías conductoras y la sección respiratoria. La diferencia que vamos a encontrar es que las vías conductoras, como el nombre lo dice, conduce el aire desde el medio ambiente hacia la sección respiratoria. ¿Y cuáles son las vías conductoras? Vamos a encontrar que se inician en la nariz, y van a continuar en la cavidad nasal, en la faringe, después en la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos, y va a terminar en los bronquiolos terminales. En todas las vías conductoras no hay intercambio gaseoso. ¿Ya? Eso téngalo absolutamente claro. Solamente sirven para conducir el aire atmosférico o el aire que estemos inspirando. En tanto que en la sección respiratoria vamos a encontrar que tenemos los bronquios respiratorios, que ya son bronquios que le aparece ahí un pequeño alveolo, entonces ya producen cierto intercambio gaseoso. Si bien producen un intercambio gaseoso muy pobre, porque todavía es muy poca cantidad de alveolo, pero a medida que se van dividiendo, van conformando lo que se van a llamar los conductos alveolares, que es cuando ya se empieza a llenar como de espinillas, que en realidad son los alvéolos, y aquí ya se produce un intercambio gaseoso que va a finalizar en lo que son los sacos alveolares, ya que son una gran acumulación de alvéolos donde se va a producir entonces el intercambio gaseoso. Entonces, en resumen, aquí, hasta aquí podríamos decir, tenemos el bronquiolo terminal. En cambio, cuando ya le aparece al bronquiolo, le aparece un pequeño alveolo, se llama bronquiolo respiratorio. Y de aquí para abajo, ¡pum!, ya se produce el intercambio gaseoso. ¿Ya? ¿Grito? ¿Dudas sobre eso? Me imagino que no, ¿cierto? No. No, ya. Entonces, partamos con las vías conductoras, donde nos vamos a encontrar que van a estar conformadas por la nariz, que va a dar paso, no nos interesa aquí aprendernos los huesos, sino que simplemente saber que va a estar conformado por una parte ósea y por una parte cartilaginosa, que es el cartílago hialino, y que es el inicio entonces de las vías conductoras. Ojo, la boca no es parte de la vía respiratoria. Si bien lo utilizamos en la vía respiratoria cuando nosotros necesitamos gran cantidad de aire, no es parte de las vías conductoras, sino que se le llama accesoria, que solo lo utilizamos cuando, no sé, estamos muy cansados o cuando estamos realizando algún tipo de ejercicio. Pero lo que va a hacer que las vías conductoras sean homogéneas es que van a tener un epitelio en común. ¿Quién sabe cómo se llama ese epitelio? A ver. Que tiene un nombre súper cortito. ¿No? Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Lo habían escuchado? Sí. Ya. Así que no olvidarse que las vías conductoras tienen un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. En tanto que la boca tiene un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Buah, cuac, cuac. Buena pregunta. ¿Eh? Buena pregunta. Un epitelio estratificado. O sea, significa que tiene varias capas de células. Obvio, porque tiene que soportar lo que es el alimento. Entonces, el alimento obviamente raspa más que el aire, ¿no? Ya. Continuemos entonces. Nos vamos a encontrar que la vía de ingreso del aire va a ser a través de la nariz, especialmente a través de las narinas de la nariz, y después se van a ir hacia lo que es la cavidad nasal. Que en la cavidad nasal nosotros nos vamos a encontrar con esas estructuras que sobresalen, que se denominan las conchas nasales, o antiguamente denominadas cornetes nasales. Por eso es que cuando uno le daba un puñetazo en la nariz a alguien, le pegó el tremendo cornete. ¿Sí? De ahí viene la palabra, aunque ustedes no lo crean. Esta cavidad nasal es sumamente particular. Una,
que tiene el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Clarito, cierto? Ya. No, que tiene gran cantidad de cilios. Por lo tanto, en este lugar ya se va a producir gran parte de la filtración del aire, porque a través de las conchas nasales sirven para que el aire se vaya haciendo turbulento y vaya pasando por todas las partes ahí de las conchas nasales. Por lo tanto, el aire se vaya filtrando y vaya pasando más limpio. La otra función que va a tener la cavidad nasal, las conchas nasales, perdón, ya les dije una. La otra es que está muy vascularizado. Y al estar muy vascularizado, la sangre de nuestro cuerpo está calentita, entonces ayuda a calentar el aire. Imagínense que ustedes están en un ambiente rico de unos 22 a 25 grados, pero ese aire tiene que ser calentado a la temperatura corporal, o sea, a 37 grados. Cáchense esa. Por lo tanto, también ayuda a calefaccionar el aire. Otra cosa, que las vías respiratorias tienen una forma muy importante de poder filtrar, aparte de los cilios, que es a través de líquido. Las vías respiratorias siempre tienen que estar humedecidas. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen limpieza en su casa, porque me imagino que ustedes son los que hacen la limpieza, y hay un lugar que tiene mucho polvo, ¿cómo es más fácil sacar el polvo? ¿Con un paño seco o con un paño mojado? Mojado. Con un paño mojado, ¿cierto? Porque se pega el polvo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y es por eso que el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, yo les voy a explicar por qué se llama así, es pseudoestratificado. ¿Qué significa pseudo? Que parece, pero no lo es. O sea, pareciera que fuese estratificado, o sea, que tuviera varias capas de células una sobre la otra, pero no. Tiene una sola capa, pero las células son de diferentes tamaños, por lo tanto pareciera que fuera estratificado, pero no lo es. Entonces por eso que es pseudoestratificado. Cilíndrico, ciliado. ¿Por qué? Porque dentro de ese epitelio va a tener unas células que son de forma cilíndrica y que van a tener cilios. ¿Y qué son los cilios? Son pequeñas prolongaciones que va a tener estas células que van a movilizar la mucosa. ¿Y qué es la mucosa? Son las que producen las células caliciformes. Y las células caliciformes entonces liberan una pequeña cantidad de mucus que tiene que estar humedecido. Y esa humectación la genera especialmente las conchas nasales y además el aire ambiental, porque el aire ambiental que nosotros tenemos tiene una presión de vapor también. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando inspiramos constantemente, nosotros no, estamos produciendo flema y nos estamos tragando la flema sin que lo sepamos. ¿Sabían eso, no? Mm. Qué rico, ¿no? Sí, nosotros cuando estamos sanos, también producimos esa flema y se va directamente porque los cilios lo van movilizando. ¿Ya? Porque esa mucosidad atrapa entonces todo lo que nosotros respiramos, toda la cochinada que respiramos del aire ambiental, entonces lo lleva al sistema digestivo. Y ahí es la función de los cilios de movilizar el mucus para llevarlo hacia el sistema digestivo. Es por eso que cuando nosotros nos resfriamos, ya sea viral o bacterial, que normalmente es viral, estas células empiezan a producir mayor cantidad de flema. Y ahí es cuando nosotros empezamos a notar que tenemos flema, pero nosotros sí estamos constantemente produciendo. Pero como estamos con este virus, el cuerpo reacciona produciendo más, diciendo, si yo produzco más, voy a atrapar mayor virus o voy a evitar que entren más virus. Entonces ahí cuando nosotros tenemos dos opciones, o botarlas o tragarlas, que no tienen ningún problema porque van a pasar al sistema digestivo y en el sistema digestivo le vamos a chantar ácido y vamos a quemar a los virus, bacterias, los bichos, ¡ah! Así, pero de una, ¡plaf! Miércoles. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones de las conchas nasales? Vamos, repítanmela, a ver. ¿Cuál es la primera? Filtrar. Humedecer. Humedecer, ¿ya? ¿Cuál más? Filtrar. Filtrar, ok.
¿Qué más? ¿Falta una? Temperar el viento, o sea, el aire. Viento, métele color. El aire. Sí, el aire, ¿ya? Calefaccionar. Entonces, ¿ustedes han visto cuando a una persona le colocan oxígeno por naricera? ¿Se han fijado? Que al lado ese aire antes pasa por una botellita de agua. ¿Lo han visto, no? Nunca me había fijado en eso. ¿No? No. Fíjense, todas las veces a las personas que le colocan oxígeno, ese oxígeno primero tiene que pasar por por un vasito de agua. O sea, no un vasito de agua, sino que un recipiente. ¿Para qué? Porque si nosotros inspiramos el oxígeno líquido, o sea, el oxígeno seco que viene desde los balones de gas, se nos va a secar nuestro sistema respiratorio y eso nos va a traer más enfermedades. Por lo tanto, nosotros tenemos que humidificar ese oxígeno que le estamos entregando al paciente. ¿Ya? Y eso se hace a través de entonces esos filtros de agua. Ya, entonces ahí tenemos lo que va a ser la cavidad nasal, que se va a comunicar después con la parte de la nasofaringe, que la faringe va a estar compuesta por 3 partes. Pero antes que lleguemos a eso, quería mostrarles que, que la parte posterior, la abertura posterior de la cavidad nasal, perdón, en ese lugar donde se produce la sinusitis, ya vamos a ver dónde se produce la sinusitis. Tranquilo, Juan. ¿Ya? La parte posterior, que es donde termina, que es este lugar, que es donde termina la cavidad nasal, se llaman las coanas, que comunican con la nasofaringe. Después nos vamos a encontrar, si ustedes se fijan, ya que la cavidad nasal, perdón, va a tener una pared medial y una pared lateral, donde la pared lateral va a tener las 3 conchas nasales, en cambio en la pared medial es totalmente lisa. Pero entonces aquí nos vamos a encontrar con que tiene una pared superior, una pared inferior y una pared medial y otra lateral. Ya, pero no nos vamos a adentrar en los huesos. Pero sí quería demostrarle algo porque normalmente a nosotros los que somos más narigones nos molestan que supuestamente podemos oler mejor y toda la cuestión. No, nosotros tenemos que en la parte del techo de la cavidad nasal es donde está la lámina cribosa del hueso etmoides. ¿Qué es la lámina cribosa del hueso etmoide? Es una parte del hueso que está perforada que permite el paso de los nervios olfatorios. Por lo tanto, la capacidad olfatoria que nosotros vamos a tener se encuentra específicamente en el techo de la cavidad nasal, no en la nariz. No es como los perros, que los perros sí, mientras más narigones son, tienen mayor capacidad de captar olores. Por eso que ustedes siempre si se van a fijar, los perros sabuesos son perros narigones, no son boxer, ni estos perros pug, ni pequineses, ni esas cosas, sino que son perros que tienen la nariz larga, ¿ya? Ni siquiera necesitan ser de raza, ¿ya? Y después, entre las conchas nasales nos vamos a encontrar lo que se llama como los meatos nasales. Tenemos que entre la concha nasal superior y media tenemos el meato nasal superior, entre la concha nasal media e inferior tenemos el meato nasal medio, y entre la concha nasal inferior y lo que es el piso de la cavidad nasal vamos a tener el meato nasal inferior. ¿Cuál es la importancia de esto? Aquí exactamente lo que me acaban de preguntar sobre la sinusitis. Los huesos del cráneo van a tener unas cavidades que se llaman los senos, ¿ya? Los senos paranasales. Estos senos están recubiertos también de el epitelio. ¿Quién me dice cómo se llama el epitelio? Vamos, ¿quién se atreve a repetir cómo se llama el epitelio? Se lo he dicho 20 veces para que se lo aprendan de memoria. Cedro estratificado, cilíndrico, ciliado, calciforme. No, con células caliciformes. Ahí sí, muy bien, muy bien. Entonces significa que estas cavidades que vamos a encontrar dentro del hueso frontal, del hueso efenoide, del hueso maxilar y del hueso etmoides, producen mucus, producen moco.
¿ya? Y ese moco tiene que ser drenado, o sea, tiene que ser sacado de este seno, de estos senos. ¿Y cómo va a ser sacado? Va a ser sacado a través de los meatos nasales. Fíjense aquí cómo tenemos el hueso frontal y aquí tenemos el seno del hueso frontal. Aquí tenemos las celdillas etmoidales, que son senos más pequeñitos. Aquí tenemos el seno de qué hueso. A ver, ¿quién me dice que el seno de qué hueso es este? ¿Qué hueso es este? Empieza con E. Es, es, Mira, es, ¿cuánto? Esfenoides, pues chicos, esfenoides. Y acá tenemos el seno del maxilar. Entonces, todos estos senos están produciendo mucus constantemente. Pero como nosotros estamos sanos, eso se va a eliminar a través de lo que vamos a conocer como los conductos paranasales. Si ustedes se fijan, miren, el número 1, en el meato nasal superior, vamos a encontrar que las celdillas etmoidales posteriores van a drenar en esta parte, aquí tenemos las celdillas etmoidales, van a drenar en esta parte lo que es el mucus que producen. En tanto que en el meato nasal van a drenar tanto el seno frontal, el seno maxilar y los senos etmoidales anteriores. Ahí se me estaba olvidando el seno esfenoidal que también va en el meato nasal superior. Y en el meato inferior no hay ninguno de los senos, sino que el conducto nasolagrimal. ¿Cuál es eso? Es cuando nosotros producimos las lágrimas se van hacia lo que es la cavidad nasal. Es por eso que cuando nosotros lloramos se nos llena la cavidad nasal de moco, pero es un moco transparente, porque realmente está formado casi puramente por agua. ¿Ya? Entonces, me preguntaban por la sinusitis. ¿Qué cosa es la sinusitis? Pongámonos en el ejemplo que les di anteriormente, que nosotros nos resfriemos o contraigamos alguna patología respiratoria. ¿Qué es lo que pasa? Que el epitelio actúa de una forma de producir mayor cantidad de mucosa. Y esa mayor cantidad de mucosa puede tapar los conductos de los senos paranasales. Y al tapar los conductos de los senos paranasales, vamos a volver a esta imagen, evita que la mucosidad se drene hacia la cavidad nasal. Por lo tanto, el epitelio sigue produciendo mucosa, por lo tanto, sigue presionando los senos. Es por eso que esta persona se toca la cabeza, porque eso genera dolor. Y además, como se mantiene estancado en este lugar, se empieza a infectar. Y eso es lo que nosotros conocemos como sinusitis. ¿Se entiende, Juan? El que me hizo la pregunta por el chat. ¿O los demás lo entendieron? ¿Lo entendieron? ¿Sí? sí. Sí, Muy profe. bien. Tengo una consulta con respecto a eso. ¿Ya? ¿Existe la posibilidad de que esa infección llegue al cerebro de alguna manera? Sí, aunque ustedes no lo crean, sí. Sí, sí, sí. Pero muy raro. Lo que pasa es que en la cara nosotros tenemos plexos venosos y esos plexos venosos están conectados especialmente en lo que se llama el triángulo de la muerte. ¿Saben cuál es el triángulo de la muerte de la cara o no? ¿Entre los ojos y la nariz? Sí, ese triángulo ahí. ¿Ya? Ah, ok. Ya que ahí se encuentran una cantidad de venas que se contactan con la parte interna del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Que la sangre venosa no es como la sangre arterial, porque la sangre arterial, como se está moviendo por el corazón, se mueve siempre unidireccionalmente, o sea, siempre va avanzando. En cambio, como la sangre venosa no tiene ese corazón que lo va bombeando, la sangre puede volver y ahí se puede producir claramente una infección, pero es muy raro, es muy raro. Pero por eso siempre se recomienda no hacerse cuestiones raras en la nariz, como colocarse aros o reventarse las espinillas o cosas que puedan producir infección y eso se puede ir del cerebro, ¿ya? Pero es más que nada como precaución. Vale. Gracias, profe. ¿Mm? ¿Alguna otra duda?
sobre respecto a esto de lo que estamos hablando? ¿No? Le damos entonces. Ya, después nos vamos a encontrar con la faringe, que la faringe es un tubo, como sale aquí, muscular, que mide aproximadamente 13 centímetros. Y como vimos, parte desde, ¿dónde? Las coanas, que se encuentran más o menos en la base del cráneo, desde el foramen magnum, más o menos en ese, y va a terminar más o menos a nivel de C6. Ya, y va a unir la cavidad oral con la cavidad nasal y además la laringe con el esófago. Nosotros sabemos que la laringe es la que conduce el aire y el esófago es el que conduce la alimentación. Por lo tanto, ahí vamos a tener una válvula que es la glotis o epiglotis, que se va a encargar entonces de llevar, o sea, de redirigir el aire o la comida hacia donde tenga que ir. Entonces vamos a encontrar que la faringe participa en la deglución, en la respiración y, aunque ustedes no lo crean, también en la audición. Ya vamos a ver por qué participa en la audición. Y se dividen las tres porciones en la nasofaringe, orofaringe, no es porque tenga oro, sino porque de oral, y la laringofaringe. Aquí vamos a ver las divisiones, perdón, se adelantó. Tenemos la nasofaringe, entonces, que va a ir desde las coanas hacia lo que es el paladar blando. Después tenemos la orofaringe, que va a ir desde el istmo de las fauces, que es esto que encontramos aquí, ya hacia la línea, si nosotros tiramos una línea horizontal en el borde superior de la epiglotis, en tanto que la laringofaringe, ya parece un trabalengua esta cosa, trazamos una línea horizontal del borde superior de la epiglotis hacia más o menos el cartílago cricoides, que es el último cartílago ya que vamos a encontrar en la laringe. Muy bien, muy bien. Miren, fíjense cómo la nasofaringe tiene un epitelio respiratorio, que es el C, ¿para qué lo vamos a decir? En cambio, la orofaringe es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Ya no es como la piel, que la piel es un epitelio estratificado plano, pero queratinizado, o sea, tiene queratina. En realidad, la orofaringe sí tiene queratina, pero bien poquito. Es en la lengua. Si ustedes se fijan en la lengua, lo blanco que se ve de la lengua es queratina. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la queratina? Son las células que empiezan a acumular proteínas y se secan y forman lo que se llama queratina. ¿Sabían eso, no? No. Oh. ¿Sabían que las uñas son queratina o no? ¿Están hechas de queratina? Sí. El pelo también, pero de queratina así, bien, como si ustedes estuvieran chancando la queratina. ¿Saben lo que es chancar? No, no creo. ¿Alguien que vive en el campo? Apretarla, así, bien apretado, bien comprimido. Ya, nos vamos entonces en la nasofaringe. ¿Qué cosa importante tenemos en la nasofaringe? Especialmente esto, que es el foramen faríngeo de la tuba auditiva. ¡Wow! ¿Qué diablos es eso? Vamos a encontrarnos que la tuba auditiva, a través de a través del oído externo, se une con la cavidad nasofaringea. Fíjense, como les puse aquí, se comunica la nasofaringe con el oído medio ubicado en el hueso temporal y es responsable de igualar la presión del aire existente en el oído medio con la presión atmosférica. Hasta ahora me imagino que no entendieron ni un carajo, pero les voy a dar un ejemplo para que ustedes lo puedan entender claramente. Cuando ustedes van en avión o cuando ustedes bajan muy rápido una cuesta, ¿han sentido que se les tapan los oídos? Sí. Sí, Sí, ¿cierto? Eso es por el cambio de presión. ¿Qué significa? Que el cambio de presión generó que el tímpano se quedara más rígido. Por lo tanto, al quedar más rígido, nosotros no escuchemos bien. ¿Qué hacen ustedes para aliviar eso? soplo por la nariz con los ojitos tapados. Sí, esa es una forma. Y otra forma es tragar saliva, aunque ustedes no lo crean. Y eso lo que hace es elevar el paladar y lo que hace es liberar la presión
que vamos a encontrar en la tuba auditiva que se generó por el cambio de presión y va a hacer que entonces las presiones de la o sea, de la nasofaringe con el tímpano se igualen y el tímpano vuelva a su estado original. Así es siempre. Entonces, ¿se recuerda cuando yo les dije al principio de la nasofaringe, o sea, perdón, la faringe tiene que ver también con la audición? Es exactamente por esto. ¿Lo entendieron, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ya? Es por eso que igual cuando ustedes de repente se meten al mar y les entra agua por el oído, sienten el sabor salado. ¿Les ha pasado alguna vez? No ¿No? sabría decir. Uy, nunca se han metido, nunca le ha entrado. Ah, bueno, eso ocurre y es porque entra el agua salada y el agua salada discurre y pasa un poquito a tocar la lengua, entonces nosotros sentimos el sabor salado, obviamente, del mar, ¿ya? Bueno, alrededor del foramen faríngeo de la tuba auditiva, que en otros lados, en libros más antiguos, ustedes lo pueden encontrar como la trompa de Eustaquio, ¿ya? Pero para nosotros es tuba auditiva, ese es el nombre correcto. Vamos a tener alrededor el roedor tubárico que no tiene mucha función y aquí vamos a tener los recesos que tampoco tienen mucha importancia. Pero sí, esto sí me interesa, esto que está acá, que es una tonsila, ¿ya? ¿Por qué es tan importante la tonsila faríngea? Primero que nada, ¿qué es una tonsila o amígdala? Que es exactamente lo mismo. ¿Quién me puede decir qué es? Es parte del sistema linfático, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Y qué significa que sea parte del sistema linfático? ¿Qué va a haber en ese lugar? Linfocitos. Muy bien, ¿ya? Linfocitos. ¿Y por qué tiene que haber aquí linfocitos? Porque nosotros vamos a inspirar aire que viene directamente del ambiente y que puede estar contaminado, entonces pasa aquí a este primer filtro. Entonces se van creando anticuerpos para todos los bichos que van ingresando. Entonces, ¿qué ocurre? Que los cabros chicos, como todavía no tienen mucha inmunidad, a veces pasa que esta tonsila o esta amígdala faríngea se inflama porque ingresan muchos bichos, entonces empiezan a generar demasiados anticuerpos y se inflama generando lo que se denomina como adenoides. Por lo tanto, miren, la adenoides lo que hace es bloquear completamente el paso del aire por la nariz. Por lo tanto, ¿qué hace el cabro chico? Respira por la boca. Respira por la boca. ¿Ya? Exactamente, respira por la boca. Y eso se llama como el síndrome del respirador bucal. Obviamente, eso tiene que ser pesquisado, ya sea por la mamá o por el papá, o por cualquier persona. Ustedes cuando ven una persona que no tenga esa patología, o una persona normal como la mayoría, ustedes se fijan, uno tiene la boca cerrada, ¿cierto? Pero hay personas Sí. que no pueden tener y la tienen semiabierta, y esos son respiradores vocales. Ah, sí. Oye, ¿y no te has tratado eso de ser respirador bucal? Porque eso claramente evita que el aire pase por toda la cavidad nasal, po, y se busca el filtro. Cuando el aire pasa directamente por la boca, no hay filtro, entonces hay menos, ¿ya? Así que hay que tratar eso. Ya. No, en serio, es una patología porque también produce que los dientes se cambien, las paletas se movilicen. ¿Cómo es que es la palabra? Se me olvidó. Rotan. Ah, ¿sí? Como que rotan, ¿no? Sí, como que roten, tanto las inferiores como las inferiores. ¿Ya? Ujú. Sí, no, es fácil Yo verlo. de pequeño tuve adenoides y ¿Ah? ¿Sí? me los operaron. ¿Se lo sacaron? Perfecto, Sí. perfecto. ¿Ya?
¿La guardaste de recuerdo, no? ¿La tienes por ahí? Sí, en un frasquito aquí, las puedo mostrar. Sí. Ah. Ya, continuemos entonces. Pero, si ustedes se fijan, no es la única que vamos a encontrar, porque a lo largo, miren, de la orofaringe nos vamos a encontrar que también tenemos tonsilas, en la parte posterior de la lengua, y tenemos también las tonsilas palatinas. Ya que las tonsilas palatinas son las típicas amígdalas que se nos inflaman a nosotros aquí y le denominamos amigdalitis. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunas personas tienen mucha sensibilidad a estructuras externas, entonces se produce inflamación a cada rato de las amígdalas, entonces se las saca. ¿Hay alguna repercusión en sacar las tonsilas? A mí me sacaron las amígdalas y las adenoides. ¡Oh, shit! ¿Cómo estás vivo? ¿Disminuye la defensa que uno tiene ante patógenos externos o no? Sí, pero no. En realidad sí debería disminuir, pero en realidad nosotros tenemos tejido linfoide en todo el epitelio, así que no repercute tanto. Y más en los adultos, que nosotros ya durante toda nuestra etapa de niñez nos agarramos todos los bichos, por eso que nos resfriamos y toda la cuestión, pero eso nos ayuda, aunque ustedes no lo crean, eso nos ayuda a crear anticuerpos. Entonces nosotros ya tenemos esos anticuerpos y ya no necesitamos ese tejido linfoide. Interesante, ¿no? Lo mismo que pasa con el órgano del timo, que ese órgano va a producir también defensa, pero después ya no la vamos a necesitar tanto, así que el timo es un órgano que va desapareciendo con la edad. Es interesante, ¿eh? ¿Ven que la anatomía es lo mejor que hay? Nada que histología y esas porquerías fome. No, broma, broma. No, a través de la histología nosotros, o sea, a través de la anatomía y de la histología nosotros podemos comprender la función de los tejidos. Ya, después nos vamos hacia la laringe, que la laringe es una estructura músculo-ligamentosa que tiene dos funciones especialmente. Una, que es el permitir el paso del aire, y la otra, ¿cuál es? Eso ya lo deben saber, ¿por cierto? ¿Cuál es la función? Dejar pasar el aire y... Vamos, cultura general. Algo que solo los humanos lo podemos hacer. ¿Hablar? Muy bien. Ya la vocalización. En tanto, entonces comunica la orofaringe con la tráquea. Fíjense, debajo del cartílago cricoides es donde comienza la tráquea, dando paso al aire inspirado y expirado. Mide alrededor, si nosotros hacemos las típicas mediciones, un alto de 4,5 centímetros, ya, y de ancho de 4 centímetros, y también de un espesor de 3,5 adelante hacia atrás. Va desde la tercera a la sexta vértebra. Y como dice aquí, actúa como válvula de cierre en el tracto respiratorio, ya para evitar que la comida se vaya hacia las vías respiratorias y se vaya directamente hacia el esófago. ¿Ya? ¿Cómo se llama científicamente cuando la comida se va por el sistema respiratorio? ¿Cómo se llama eso? Científicamente, ¿eh? Ahogo. No. Caminus viejus. ¿Instrucción? No, Caminus viejus. No, broma, broma. Pero cuando la gente dice que se me fue la comida por el camino viejo, es que se va obviamente hacia la laringe, ¿ya? Pero en la laringe nosotros tenemos gran cantidad de receptores sensitivos que hacen que nosotros tosamos. Entonces, al ingresar la comida, solamente al tocar parte de la laringe, ¡pah!, tosemos para que se elimine esta cosa. Te va a crecer un árbol en el pulmón. Claro, algo así. Ya, entonces aquí nos vamos a encontrar que la laringe va a estar conformada principalmente por cartílagos.
Ya, ¿dónde vamos a encontrar los cartílagos pares y cartílagos impares? Veamos aquí los cartílagos impares, como es el cartílago tiroideo, y el último cartílago, que es el cartílago cricoides. Aquí, este es el último cartílago de la laringe, porque inmediatamente por debajo ya se pasa a llamar tráquea, o sea, ya no es la laringe. Y además vamos a tener el otro cartílago que es único, es el cartílago epiglótico, o también llamado glotis o epiglotis. Pero también vamos a tener cartílagos que están a ambos lados, como los cartílagos aritenoides, los cartílagos corniculados. Yo tengo un amigo que tiene más cartílagos de estos. No, mentira, aquí soy pesado. Y tenemos también unos cartílagos que son a veces inexistentes, no todas las personas lo tienen, que son los cartílagos cuneiformes, y estos los cartílagos tritíceos, ahí está, no triciclo, triticio. Siempre se me olvida esa palabra. ¿Ya? Entonces, estos van a estar unidos por los ligamentos, ya que van a estar uniendo los diferentes tipos de cartílagos. No me interesa que sepan las partes de los cartílagos, ¿ya? Olvídense eso. Entonces tenemos los ligamentos intrínsecos y los ligamentos extrínsecos. Hoy hay un perro ahí que no se queda difónico de tanto ladrar, el maldito cabrón. ¿Ya? ¿Dónde vamos a...? No me interesa que lo vean eso. No, la gente generalidades no. Pero sí, esto sí, los músculos de la laringe sí me interesa que lo entiendan de cierta manera. Ya que vamos a tener dos tipos de músculos en la laringe, que son los músculos intrínsecos de la laringe y los músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos de la laringe son los que producen los movimientos de los cartílagos. ¿Ya? Especialmente ¿para qué? Para generar la vocalización. Ya que nada más que nosotros, o sea, la producción de sonido que nosotros generamos es a través del movimiento de los cartílagos, de las cuerdas, y que a través de las cuerdas vocales. Entonces, vamos a ver que los músculos mueven los músculos mueven las articulaciones cricoideas alargando los pliegues vocales, son los únicos intrínsecos que son inervados por las ramas laringeas superiores del nervio vago, los demás músculos están inervados por el nervio recurrente del nervio vago, y bla, 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 bla. ¿Cuáles son los músculos intrínsecos? Lo vamos a dividir en los tensores de los pliegues vocales, los dilatadores y los constrictores de los pliegues vocales. Entonces, recuerden, tenemos los tensores, los dilatadores y los constrictores. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de los tensores nos vamos a encontrar con el músculo cricotiroideo, especialmente con su porción oblicua y su porción recta, que traccionan el ángulo del cartílago tiroide hacia abajo. Ya esto aumenta la distancia de la prominencia, es esto que es la manzana de Adán, y el cartílago aritenoide, haciendo que las cuerdas vocales se alargan y retraigan, elevando el tono de la voz, o sea que hablemos más alto, como el gato Félix. No sé si alguno conoció el gato Félix. Después tenemos los músculos dilatadores, como el músculo cricoaritenoideo. Mira, ahí igual lo escribí mal. O sea, posterior. Recuerden que los músculos suenan como raro, pero es del lugar donde van a donde terminan. Cricoaritenoide. ¿Por qué? Porque parte del cartílago cricoides hacia el cartílago aritenoide y se encuentra en la parte posterior. Lo que hace es tirar los músculos, fíjese, de los cartílagos aritenoides posteriormente, lo que hace que se ensanche la hendidura glótica. Después tenemos los músculos constrictores de los pliegues vocales, donde tenemos los músculos cricoaritenoides laterales, los aritenoides y los tiroaritenoideos, ¿ya? Que también van a cumplir una función, pero me interesa un carajo que se lo aprenda, ¿ya? O sea, la función que haga. Solamente saber que hay músculos intrínsecos que son constrictores, dilatadores y tensores, ¿ya? ¿Les quedó claro, no? ¿No? Sí. Bueno, se lo aprenden entonces todos de memoria. Y después tenemos músculos extrínsecos de la laringe que no participan directamente de la laringe, pero sí participan en el movimiento de lo que es
huesos yoides, por lo tanto también participan en cierto grado en la vocalización, pero no directamente sobre las cuerdas vocales, como el músculo esternotiroideo, el músculo tiroideo, el constrictor inferior de la faringe, el estilofaringio y el palatofaringio. Como los nombres lo dicen, el estilofaringio viene de el proceso estiloides hacia la faringe, el palatofaringio desde el palatino hacia la faringe, el tiroideo desde el cartílago tiroide hacia el hueso yoide y el esternotiroideo del esternón hacia el cartílago tiroideo. Fácil, ¿no? Fácil. Ya. Y también la laringe tenemos que ver que tiene unos vestíbulos, ya que son formados por los por unos pliegues, ahí está la palabra. Donde nos vamos a encontrar que en la parte superior tenemos el vestíbulo, ¿ya? Después en la parte media vamos a encontrar con la porción media, que es la que se va a encontrar entre el vestíbulo laringio y la cavidad infraglótica. Y aquí es en el lugar donde nos vamos a encontrar con las cuerdas vocales, que son los músculos que se movilizan para generar el ruido. Y arriba vamos a tener el pliegue vestibular, o también llamada las cuerdas vocales falsas, porque esto es un pliegue. No se movilizan con los músculos, por lo tanto no participan en la vocalización. Entonces, cuando nosotros vemos ya las cuerdas vocales, vamos a ver que por la parte interna tenemos las cuerdas vocales, o sea, esto que está aquí, en cambio por fuera vamos a tener las cuerdas vocales falsas, o también llamadas como pliegue vestibular. Qué lindo, ¿no? Eso es típica pregunta de prueba. Ya. Dejando entonces ahora lo que es la laringe, vamos a pasar a la tráquea, que se encuentra inmediatamente por debajo de este cartílago. ¿Cómo le dije yo que se llamaba el último cartílago de la laringe? ¡Vamos! Ya pues, ¿qué pasó? El cartílago cricoides. Cartílago cricoides. ¿Ya se están quedando dormidos? Oh, yo pensé que la clase estaba pero espectacular. Ya, veamos. La tráquea es un cilindro aplastado aproximadamente de 12 a 15 centímetros de longitud. ¿Por qué es aplastado? Porque va a estar conformado por cartílagos hialinos que no son anillos completos, sino que en la parte posterior se encuentran abiertos y se encuentran unidos un lado al otro con músculo liso, por eso que parece aplanado. En la parte inferior ya se divide en la parte que se llama la carina, que se va a dividir en dos bronquios principales, donde el bronquio derecho es mucho más corto, pero es más ancho y además es mucho más vertical, en tanto que el bronquio principal izquierdo es mucho más largo, pero es más angosto y además es más horizontal. Esto es realmente importante porque los cabros chicos cuando inspiran algo, la mayoría de las veces o la mayor probabilidad de las veces es que esa poroto o ese juguete o lo que sea se vaya a qué lado, al lado derecho o al lado izquierdo. Esto sí necesito que me lo respondan. Al derecho. ¿Eh? En el derecho, ¿cierto? Porque es más vertical y es más grande. Bien, bien, bien. Y los bronquios principales, después se van a dividir en los bronquios lobares, o sea, en los lóbulos del pulmón. Y ahí vamos a ver las diferencias que hay. A medida que los bronquios se van dividiendo, nos vamos a encontrar que se generan, por lo general, son divisiones dicotómicas, o sea que un bronquio se divide en dos. No todas las veces, siempre hay excepciones. Se forman alrededor de 21 generaciones, o sea, hay 21 divisiones, pero solamente las primeras 7 generaciones de los bronquios van a tener
cartílago. O sea, se pueden mantener abiertos sin ningún problema. En cambio, las últimas 14 generaciones de bronquiolos carecen completamente de cartílago. Entonces, estos pueden colapsar, especialmente en pacientes asmáticos. Y por lo general, los bronquiolos van a medir menos de 1 milímetro ya de la luz, o sea, de la parte interna. O sea, son muy, muy pequeñitos. Yay. No sé qué significa. Yay. Bueno. Ya. Y eso finalmente los bronquiolos entonces van a ir a terminar en los bronquiolos respiratorios que finalmente terminan en los conductos alveolares. Y aquí esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y aquí nos vamos a encontrar entonces, miren, esto que está aquí, ¿es una vena o una arteria? Esto que está aquí, ¿es una vena o una arteria? Vamos, vamos, vamos. Vena o arteria. ¿Una arteria? Muy bien, muy bien. Esta es una arteria. Las arterias van pegadas a los bronquios y van a llegar hacia los alveolos. Aquí se produce el intercambio gaseoso y van a salir hacia las venas pulmonares, que se van a encontrar por fuera. ¿Ya? Aquí van a tener que disociar nomás su cerebro para poder entender que estos son venas y estas son arterias. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, ya, muy bien. Algunas líneas generales. Tenemos alrededor de 300 millones de alvéolos. O sea, ustedes tienen hasta para regalar. Si ustedes tomaran todos esos alvéolos y los tiraran en el piso, expandiéndolo así como expandimos el cochayuyo para secarlo, medirían alrededor de 50 a 140 metros cuadrados para producir un intercambio gaseoso, o sea, alrededor de una cancha de tenis aproximadamente. Y como les dije yo, va a estar compuesto por neumocitos tipo 1 y tipo 2, donde el tipo 1 es el plano, ¿cierto? Y el tipo 2 es cilíndrico, que se va a encontrar solamente en las esquinas y ahí es donde se van a ubicar los macrófagos, o va a actuar esta célula como macrófago, y además va a producir el surfactante. Que el surfactante es un líquido que se produce al interior de los alvéolos para que los alvéolos se mantengan abiertos, ya, y no colapsen. Después seguimos con la tráquea, si nos, perdón, nos fijamos, va a ir por la parte posterior del esternón. Aquí pareciera que fuese por delante, pero obviamente va por la parte posterior. Fíjense, aquí tenemos el esternón y aquí tenemos la tráquea. Y va a tener dos porciones, la porción cervical y la porción torácica. Veamos primero la porción cervical. ¿Qué relaciones tiene? Se relaciona con este órgano. ¿Cómo se llama ese órgano? Timo. ¿Eh? El timo. No, No. no. El timo se ¿cómo encuentra en los llama ese timo? pulmones. ¿Cómo se llama este? La, También empieza con T. la tiroides. La Ahí tiroides, está. muy bien. Entonces, ya la tiroides se ubica alrededor de la tráquea. Y ahí es donde, miren, en estos lugares es donde se pueden producir las incisiones cuando una persona tiene un bloqueo, no sé, se tragó un pedazo de carne y no puede respirar. En este lugar ya es donde se hacen las incisiones para que la persona pueda respirar y el aire ingrese por esa zona. Entonces así no dañamos ninguna arteria ni tampoco dañamos el órgano. ¿Cómo lo ubicamos eso? Tenemos aquí la escotadura yugular, 2 dedos arriba, e inmediatamente ahí, si tenemos cualquier tipo de cuchillo, aunque esté sucio, hacemos el tajo para que la persona pueda respirar. Es mejor que se agarre una infección, ¿cierto?, a que se muera ahogado, ¿no? Si es que la maniobra de Hembrich no funciona tampoco. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿O dejamos que muera, no? Profe, ¿dónde dijo que Sí. había que hacerse la incisión? Más o menos toman la incisura yugular.
¿Sabes cuál es la incisura yugular o no? ¿O la escotadura yugular? ¿Ah? No. ¡No saben! No. Ya. Queda en la parte superior del manubrio del esternón. A ver, lleguen a la parte inferior del cuello, la parte donde está el hueso, y aquí me ven en el video, ¿no? Súbase un poquito. Ahí, Ahí sí. ahí sí, esa parte. Eso. 2 dedos arriba, ¡pum! Ahí, miércoles. Y ahí, obviamente, va a salir un poquito de sangre de las venas, pero eso no es de mayor riesgo. ¿Ya? Y vamos a hacer que la persona pueda respirar. Ojalá colocarle un tubito. ¿Ya? Por eso siempre se pide un lápiz Bic o algo por el estilo. ¿Ya? Obviamente esto tiene que hacerlo personal calificado, pero si ustedes están en una zona de emergencia donde no hay nadie más, lo pueden hacer ustedes. Otra relación que va a tener la tráquea es muy importante con con la aorta, especialmente con el arco aórtico, porque lo monta, así tal cual, lo monta, pasa por encima, especialmente del bronquio principal izquierdo. ¿Ya? Entonces ahí va a tener otra relación. Y ahora pasamos hacia los pulmones, ya que los vamos a encontrar dentro de la cavidad torácica y que van a estar envueltos en las pleuras, en lo que es la pleura visceral y la pleura parietal. Y aquí tenemos unos pulmones, ya donde el pulmón izquierdo, a diferencia del pulmón derecho, el pulmón izquierdo tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, que va a estar dividido por la fisura oblicua, en tanto que la fisura horizontal es la que va a conformar el lóbulo medio. En tanto que el lado izquierdo solamente va a tener una fisura que se llama la fisura longitudinal. Perdón, ya le hice perder. Le iba a preguntar, ¿ustedes creen que este es un pulmón de una persona sana o de una persona fumadora? Fumador. ¿Ah? Fumador. Esto es de una persona sana, muy sana, que nunca ha ¿Qué fumado en son su las vida. manchas? Esas manchas, Profe, esas como líneas negras que se marcan serían donde estarían las costillas. ¿O sí, no? sí, es como cuando usted se queda dormida y le quedan marcadas las sábanas. Como los pulmones están siempre detrás de las costillas, tienen esas marcas ya que son las costillas. Pero ese color negro es porque ahí está ubicado lo que es el carbón, que nosotros vamos inspirando durante nuestra vida, ya cuando hacemos un asadito, o en el aire, o de un auto, cualquier cosa por el estilo. ¿Ya? Y eso se encargan especialmente los neumocitos tipo 2 en encargar. Por lo tanto, estos son pulmones completamente sanos. Pero estos sí son no fumadores. Fíjense el color. Totalmente negros. Completamente negros. Y el tamaño, chiquitito. Y más encima, este compadre se está comiendo ahí, perdón, ya se comió un cáncer. Así que los que ya saben, son fumadores, dedíquense a otra cosa mejor. ¿Ya? En serio, hace mal el cigarro, muy mal. Ya, después nos vamos a encontrar entonces que los bronquios principales se encuentran por fuera de los pulmones. Esto quiero que les quede absolutamente claro, son extrapulmonares, a diferencia de los bronquios lobares, que sí ya se van a encontrar hacia el interior de los pulmones. Ya, entonces ahí vamos a encontrar una diferencia muy importante. Entonces, ¿cuántos bronquios lobares tenemos en el lado izquierdo? ¿Cuántos Dos. bronquios lobares? 2 nomás, ¿cierto? Aquí. En cambio, en el lado derecho tenemos 1, 2, 3, porque tenemos 3 lóbulos. Bacán. Entonces, ya. Vamos a ver que cada bronquio lobar se va a dividir en bronquio segmentario. Y cada bronquio segmentario. No, perdón. Antes de esto. ¿Ustedes saben qué significa que un órgano sea segmentario? Ese segmento. Que se divide en segmentos, pero ¿qué significa que se divida en segmentos? Que puede funcionar si se le extraen alguna
alguna parte específica o no? Muy bien. Significa que si nosotros le sacamos un segmento, el pulmón, o sea, el órgano no sufre ningún daño. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, el hígado también es segmentario. El riñón también es segmentario. ¿El corazón es segmentario? No. No. No, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros cortamos el corazón, eso no. Entonces, nos vamos a encontrar que en el bronquio superior vamos a tener 3 bronquios segmentarios en el lado derecho. El bronquio segmentario apical, el bronquio segmentario posterior del lóbulo superior y el bronquio segmentario anterior. ¿Ok? Después se produce aquí un bronquio que se llama bronquio de transición, porque va a dividir el bronquio segmentario medio en solamente 2, que van a ser el bronquio segmentario lateral y el bronquio segmentario medial. Y después tenemos el lóbulo inferior, donde vamos a encontrar que tenemos el bronquio segmentario apical, porque se encuentra en el ápice, o sea, hacia arriba. El bronquio segmentario basal medial, porque solamente lo encontramos adentro, en la parte medial. El bronquio segmentario basal anterior y el bronquio basal lateral y finalmente el posterior. Esto, lamentablemente, es solamente memoria. Aquí no, algo ayuda a la ubicación y todo eso, pero aquí hay que saberlo de memoria. En el lado izquierdo son casi iguales, solamente que no vamos a tener el lóbulo medio y además en el lóbulo superior nos vamos a encontrar que el bronquio segmentario 1 y 2 se encuentran fusionados. Por lo tanto, se van a llamar bronquio segmentario apical posterior. O sea, tanto apical como posterior. En cambio, en el otro teníamos que eran separados. Uno era apical y el otro era posterior. Y después tenemos el otro, que es el bronquio segmentario anterior. Y además, el lóbulo superior tiene una parte que es como una forma de lengua. Eso se llama língula. Entonces vamos a tener el bronquio segmentario lingular superior y bronquio lingular inferior. En tanto que en el lóbulo inferior vamos a tener el bronquio segmentario apical, que es el mismo del lado derecho, el bronquio segmentario basal anterior, el 9 es el segmentario basal lateral y el basal posterior. Es exactamente lo mismo que el del lado derecho. ¿Cuál nos falta aquí? El número 7, que es el medial. En el lado izquierdo no está. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que yo les comentaba, que el pulmón, al ser un órgano segmentario, nosotros podemos sacar una parte y no podemos afectar, o sea, no afectamos la función del pulmón. Esto se hacía antes cuando no había antibiótico, especialmente en las personas que sufrían de tuberculosis. Entonces se veía en qué parte estaba la tuberculosis y se sacaba toda esa parte. A veces se sacaba el órgano completo, ¿ya? Bueno, ahí están los lugares, esta imagen se las voy a dejar porque a la presentación se las voy a pasar para que vean los lugares donde se realizan la mayor cantidad de, o sea, donde se deben realizar las auscultaciones. Aquí hay una división que no nos interesa. Pero sí, esto nos va a interesar, que es la cavidad pleural. Aquí vamos a tener una cavidad pleural derecha, una cavidad pleural izquierda, y entre medio de esto vamos a tener el mediastino, que es el lugar donde se encuentra el corazón y el timo. Pero nosotros estamos viendo los pulmones, que van a tener una cavidad pleural, perdón, una pleura parietal que va por fuera, que va pegada a la parrilla costal, y una pleura visceral, que va pegada hacia los pulmones. Por lo tanto, se mete al interior de las fisuras y lo envuelve completamente. Hay lugares donde se separa completamente, porque si ustedes se fijan, aquí están muy juntos, y hay lugares donde se separa casi completamente la pleura parietal de la pleura visceral, y eso se llama receso. Y aquí tenemos el receso costodiafragmático, ¿ya? Y aquí tenemos exactamente lo mismo, pleura visceral, pleura parietal. Ahí tenemos otra imagen que no nos interesa mucho. Aquí un diagrama para que ustedes puedan ver la pleura visceral con la pleura parietal, que está en color verde. Y esos son los recesos.
Ya, y esto es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Cuál es el músculo principal de la inspiración? ¿Quién me lo puede decir? A ver. El diafragma. ¿Ah? El diafragma. El diafragma. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son los músculos accesorios de la inspiración? Aquí está, número 1, diafragma. ¿Qué significan músculos accesorios de la inspiración? Cuando nosotros necesitamos realizar una inspiración más profunda, necesitamos agrandar más el tórax. Por lo tanto, vamos a tener los intercostales externos, acá arriba vamos a tener los escalenos y el esternocleidomastoideo. ¿Ya? Y además, en menor medida, el serrato anterior también ayuda a la inspiración. Y ahora, mi pregunta, ¿cuáles son los músculos expiratorios? Los mismos. ¿Ah? Los mismos. ¿Los expiratorios? No. No, no, no. No, solo. no, no. Casi. Sople. A ver, y dígame qué músculos está utilizando cuando usted sopla. El abdomen. ¿Abdominales? Los abdominales, muy bien. Músculos abdominales, recto abdominal, oblicuo interno, oblicuo externo y transverso. Aunque el transverso en menor cantidad. ¿Ya? Es por eso que cuando nosotros nos reímos mucho decimos, ay, nos duele la guata de tanto reír, ¿no? Y es porque simplemente botamos tanto aire que se nos cansa los músculos abdominales. Así que si no quieren hacer abdominales, ríanse y ahí les van a salir calugas. ¿Ya? Vale, con eso terminamos, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado muy claro? Ahí está la cámara, claro. Profe, Dígame. en el momento de inspiración, cuando tenemos los pulmones llenos de aire, todo ese oxígeno ya pasó al sistema sanguíneo, ¿cierto? Perdona, a ver. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo? una vez inspiramos, estamos inspirando ¿Ya? ya, tenemos los ¿Sí? pulmones llenos de aire, todo ese oxígeno que inspiramos ya está en las células de todo el cuerpo o se mantiene ahí. Porque luego botamos y lo que botamos es dióxido de carbono, ¿no? Sí, lo que botamos es dióxido de carbono, sí, claro. Entonces, en el momento de inspirar, ¿Ya? ya antes de exhalar, ya tenemos los pulmones llenos de dióxido de carbono. Es inmediato, ¿o no? No sé si me entiendo. A ver, chuta, no te entiendo. A ver. A ver, lo que pasa es que nosotros no tenemos un dióxido de carbono, o sea, tanto dióxido de carbono tampoco. Sino que cuando nosotros hacemos inspiración, a ver, primero, esto es súper clave. Con esto yo creo que lo vas a entender. Hay que entender la ley de los gases. ¿Qué dicen los gases? Que un gas se va a mover desde un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. ¿Ya? Siempre. Esa es la ley de los gases. Entonces, cuando nosotros inspiramos, lo que va a hacer es que aumente la presión de oxígeno en los alvéolos. Por lo tanto, los alvéolos, ¿qué va a pasar? Que tienen mayor presión que el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre? Por la ley